ahora vamos a tener una nota con Victoria Hidrobo Sánchez, una persona muy especial que bueno, ya nos va a estar contando su arte y por el lado que lo está volcando para la sociedad. ¿Qué haces, Victoria? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? Te saludo acá desde Héroe del Metal, Ezequiel Corsi y Gabriel Colombo. Hola Ese, hola Gaby, ¿cómo están? Bueno, primeramente muchísimas gracias por invitarme a su programa y por permitirme este espacio para poder difundir lo que hago, ¿no? Mi obra. Bueno, me presento, yo soy Victoria Hidrobo, soy cineasta. Estoy difundiendo esta obra documental llamada Infección. Es un documental sobre fibromialgia, que es una enfermedad de dolor crónico, de difícil diagnóstico, de la que poco se sabe y que cada vez más son las pacientes afectadas por esta enfermedad. Bueno, a través del cine quise hacer un documental que sea más atractivo para el espectador, para que pueda tener la difusión mucho más alcance de la que comúnmente se hace con un documental informativo o de tipo médico. No era ese tampoco el objetivo de Inflexión, sino más bien a través del arte poder encontrar una forma en la que la gente que lo vea se sienta como apelada por ese relato de los testimonios, ¿no? De quienes nos hablan sobre esta enfermedad. Soy la directora de un corto que se realizó en el año 2018, que ya más adelante en la entrevista vamos a ahondar en ese tema, pero nos gustaría conocer un poco más sobre vos, sobre tu llegada a la Argentina, porque no sos argentina, sino que bueno, estás instalada en estos momentos, y cómo fue que decidiste venir para acá. Sí, bueno, más o menos para hacer un recuento así rápido, en el 2004 vine de Ecuador a estudiar acá diseño de imagen y sonido en la UBA, ¿no? Que es audiovisuales, y bueno, y me quedé. Seguí estudiando otras cosas también, primero sonido, porque en un principio quería como volcarme al sonido de los audiovisuales. Entonces estuve en otros lugares también aprendiendo, especializándome, y fue después de recibirme en realidad que me volqué hacia la dirección. En un principio durante la carrera también fui, ¿no?, haciendo otros roles en los trabajos prácticos y en los cortometrajes de la facultad, y bueno, la decisión de venir fue principalmente la crisis económica que se estaba viviendo allá y acá. A nosotros nos habían dolarizado y a mí económicamente y también intelectualmente me convenía venir acá a Argentina, porque allá no hay una universidad estatal que dé cine, y la única que había en ese momento, cuando yo estaba por arrancar la carrera, hace un montón de años, imagínate, hace 17 años, había solamente una sola universidad carísima, muy elitista, lejos, bueno, todos los contra. Y bueno, haciendo números, porque ya amigos míos habían venido años anteriores, en el 2002, en el 2003, hablando con ellos y haciendo números, bueno, nos convenía en ese momento a la mayoría venir a estudiar acá a Argentina, por el cambio del dólar que había, que nos beneficiaba, y aparte también esto, ¿no?, que acá hay universidades estatales de muy buen nivel, no solamente la UBA, bueno, también está la Universidad de Lanús, que tiene también audiovisuales, la de Avellaneda, bueno, la de La Matanza, no sé si tiene, pero digo, a nivel estatal es muy reconocida también, incluso afuera. Y surgió así, la verdad que no hubo ningún inconveniente para de mi parte, y allá tampoco como para sacar el tema del papelerío, ¿viste? Cuando todo se va dando por alguna razón, todo salió así muy fácil, muy fácilmente. Yo igual iba a venir con una amiga
y a mi amiga no le salió nada. Y ella al siguiente año ya estaba casada, en pareja, ¿viste? En realidad, en principio íbamos a venir dos personas, una amiga y yo, y bueno, al final vine solamente yo. Este, porque ya era una decisión tomada y aparte era una experiencia que quería vivir, de vivir en otro lugar, de adaptarme a la cultura, y de aprender, ¿no? Siempre fue ese como, en realidad, las ganas de aprender y de venir. Acá también Argentina, que siempre ha sido un referente del cine, del arte, a nivel internacional, afuera, siempre han sido un referente desde siempre, ¿no? En décadas anteriores se hacían como decenas de películas por año y bueno, era la verdad que muy lindo la experiencia de venir y vivir acá en Argentina. Sos una persona que volcaste mucho tiempo en distintas ramas del arte, tanto en lo que es filmación de videos, en lo que es fotografía, también sos música y sinceramente es sorprendente y halagante para vos que bueno, puedas tener esa capacidad para estar en tantas ramas del arte. ¿Nos podés contar un poco tu historia en sí, en el arte? Y si tal vez me estoy olvidando de alguna otra cosa que también te dedicás, estaría bueno que nos aclares y nos cuentes un poco cómo es toda tu historia que incursionaste en el arte en sí. Bueno, la primera vez que sentí como ese llamado, digamos, de que me resonaba algo, que me gustaba, era con la música, cuando era, no sé, tenía creo que 6 7 años, ahí en primer grado, que empezó el club de música. Bueno, arranqué como corista, digamos, ¿no? Del club de música, pero me gustaba el tema, esto de las sensaciones. Digo, ahora lo puedo describir ahora que soy más grande. En ese momento era simplemente, cuando uno es chico, simplemente siente el placer, ¿viste? No lo puedo explicar, pero ahora que soy más grande y rememorando, puedo decir esto de el resonar del sonido, los instrumentos, los coros, bueno, también esto de poder sacar con la voz, uno ser instrumento. Y estuve durante un montón de tiempo, en toda la primaria y la secundaria, y más o menos a los 15 años quise aprender a tocar guitarra. Fue lo primero. Y bueno, no es que mi familia era una familia de clase media, no es que, bueno, nada, comprarse un instrumento era muy caro en ese momento, y aparte implicaba también seguir clases con un profesor, si no, ¿para qué te lo compras, no? 15 años, ahí plena rebeldía. Y bueno, recuerdo que en ese verano yo trabajé ahí en Ecuador, en la época de Navidad, que me dejaban, en el verano de allá de Ecuador, ¿no? Que me dejaban, a los 16 años ya podía hacer un trabajo part-time, y con ese primer sueldo me compré como la primera guitarra criolla, porque tenía que arrancar con una criolla, y estuve así ya en el club de música, digamos, de la secundaria, desde los 15 hasta los 18, y mi evolución fue realmente en esos 3 años bastante, se notó un montón, porque practicaba todos los días, estaba en el club de música como 3 veces por semana, bueno, como tener una banda, ¿no? Digamos, desde ahí ya arrancó, en casa también, y está buenísimo poder tener un instrumento a esa edad, para volcar toda esa euforia y esa adrenalina de adolescente que uno tiene, y tanta energía que a veces no sabe dónde volcarla. Bueno, a mí me parece re útil tener un instrumento. Después, cuando en el colegio ya de por sí conocí a otra gente, y con una amiga empezamos como a tocar, que nos gustaba ya el rock, el hard rock. Empezamos a ensayar en conjunto, y ya empezar a cantar, no sé, en presentaciones de mi colegio, en las de su colegio, con los amigos. Empezamos de a poquito a preparar cosas,
y covers, y después, bueno, ya nos tomamos en serio la idea de formar una banda. Para eso ya tenía 18 años yo. Y ella también, el beneficio que tenía su hermano, que también era guitarrista, músico, y él ahí donde guardaban el auto, adaptaron esa parte de cochera de la casa para hacer una sala de ensayo, y así fue como arrancamos y empezamos a formar una banda, pero nuestra idea era formar una banda de chicas, que en esa época, te estoy hablando más o menos del 2000, de 1999, más o menos, era muy difícil encontrar una mujer que toque la batería, una mujer que toque el bajo y que les guste el rock y que quieran hacer una banda de rock. Y bueno, el desafío arrancamos, encontramos una guitarrista que tocaba mucho mejor que yo, y yo empecé a tomar el bajo, ¿no? Aparte, estas chicas ya sabían tocar guitarra eléctrica, entonces así fue como arrancamos la primera banda que tuve, que se llamó Onírica, ahí en Ecuador, banda de chicas. Grabamos un EP, después yo me vine, pero durante ese tiempo, esos 2 años, la verdad que conseguimos la baterista mujer, practicamos a full, tuvimos varias presentaciones y shows, llenamos, concursamos, ganamos, digo, hubo ahí como una movida muy fuerte, porque aparte éramos novedad en esa época, cambio de milenio, digo, de siglo, pleno 2000, y todavía se vivía con mucho machismo la movida metalera en Ecuador, sobre todo, que son más extremos. Nosotros, nuestra banda, digamos que era de heavy metal, así al estilo Megadeth, con algunas ondas medio death, porque yo, que cantaba y tocaba el bajo, también empecé así como medio a incorporar el tema de la voz cultural, aunque en realidad mi registro, por toda la experiencia en los coros, siempre fue un registro melódico, o sea, siempre canté melódico. Pero bueno, esa etapa de experimentación estuvo buena, la verdad que la viví muy intensa en 2 años, nos presentamos en un montón de lugares ahí en Ecuador, y grabamos un EP previo a que yo me venga, cuando ya se empezó a dar este tema de... Digo, porque ya también hubo crisis entre el 2000 y 2001, entonces también el tema de estudiar y trabajar era una cosa que no se podía hacer, o estudiabas o trabajabas, porque realmente la cosa estaba tan difícil como acá. Pero ya nos cambiaron la moneda al dólar, y en el 2000, 99-2000, y bueno, eso después a la larga benefició a quienes podían viajar, ¿no? A quienes no, bueno, fue como acá también una tragedia para muchos. Pero bueno, después me vine acá, y acá tuve también varios intentos de formar algunas bandas. Acá lo que me pasó cuando intenté tener bandas fue que que había una extrapoblación de guitarristas y escaseaban bateristas y bajistas, ¿no? También, como siempre, y entonces los pocos que habían y que eran buenos ya tenían bandas, y bueno, todo lo que implica también los tiempos de una banda, dedicarle el tiempo personal a tu instrumento, sea la voz, sea el bajo, sea la guitarra, y también para los ensayos, y digo, también es una inversión, ¿no? Pagar la sala de ensayo. Bueno, había un montón de factores, de distancia, de falta de compromiso también, porque como que venía a arrancar de cero, formar una banda también, ¿no? Porque uno va haciendo como de su banda también como su familia, digamos, ¿no? Uno cuando arranca un proyecto artístico, sea musical, en lo que se mueve mucho también las emociones, los sentires que vos transmitís ahí con tu arte. Bueno, se juega también un montón de cosas con la banda, entonces es muy difícil lograr como que se amalgame bien
porque eso después se nota en el arte que haces. Y bueno, pasó un tiempo, tuve una banda de power metal en la que primero me metí como bajista, tuvimos ahí un par de presentaciones, pero no llegó como mucho. Después intenté hacer otra banda de death melódico, pero quedó ahí en el intento, no conseguimos baterista, no, los horarios de la facultad también, porque trabajábamos, estudiábamos, medio que se hacía imposible, digamos, en ese momento, así que quedó ahí en pausa el tema de la música y también todo lo que implicaba el tiempo de dedicación, como bien digo, ¿no? Y bueno, en ese momento yo podía atender a la facultad, que era como el objetivo por el que vine. Me volqué a estudiar de lleno cine, después de hacer esa pausa con la música. Como había contado más adelante también, bueno, el cine que involucra un montón de áreas también dentro de lo que es como arte en sí. Yo también estaba ahí como en plena expansión y en indagar también cada sector, cada área del cine, mientras era estudiante, ¿no? Antes de definir bien a qué rama o con qué volcarme de lleno después en mi vida profesional. Entonces, también por ese lado, como que por ese momento se cerró esa puerta para la música que tanto me acompañó en realidad toda mi infancia, mi adolescencia y bueno, quedó ahí en pausa, como bien digo. No digo que no la retome por ahí más adelante, tampoco la miro con nostalgia, pero fue una linda etapa mientras la viví. Digo, la viví como muy intensamente también en mi periodo de bandas, en mi periodo ahí el tema de las voces, los coros. Así que en ese sentido no me genera nostalgia y trato de disfrutar también el presente, ¿no? Lo que elijo hacer en este momento. Después, con respecto a la foto, que también me preguntabas, bueno, eso fue algo como que derivó de en sí la carrera de cine, de cuando vine, bueno, a estudiar. Primero indagábamos con el tema de la fotografía, bueno, como que todos los conceptos al principio partían de ahí. Es muy teórica la UBA y a mí me gustó el aprendizaje que tuve desde esa facultad. Sé que otras son más prácticas, pero digo, después si uno quiere ser director te sirve también todo eso para nutrirte y después tener como una visión más amplia al momento de crear. Con la fotografía, bueno, es expandir eso, el ojo, la mirada, en lo que sería una imagen estática y principalmente, bueno, a mí me gusta la música, me gusta el metal, los recitales. Digo, esto de que te decía que no miro con nostalgia la etapa atrás del escenario, después como que medio, a veces se me hace como que compenso, en la época en la que se podía, ¿no? Ir a un show y registrar esta emoción de cuando tocas un instrumento, de cuando cantás, del público, de la gente. Digo, algo que yo viví, poder captarlo para otra persona también es algo que me copa muchísimo. Desde la lente, viste, poder registrar con mi ojo eso que estoy viendo, que vive el artista y también el público, digamos, así. Me pasa eso, y por eso me gusta ir y sacar fotos en los recis. Ahora nos vamos a meter en el núcleo de la nota, que nos cuentes cómo fue la grabación del documental sobre fibromialgia que realizaste, llamado Inflexión. ¿Por qué decidiste hacer un corto relacionado a esa enfermedad que es un tanto no reconocida o un tanto... Es como que hay muchas dudas sobre la enfermedad en sí? Eso, nos gustaría saber por qué apuntaste hacia ese lado. Con respecto al documental, el tema del por qué decidí hacerlo, primero que es mi ópera prima como directora, documentalista, porque yo estuve en otras ramas del cine, ayudando y participando en mi etapa de estudiante y después también estuve dirigiendo videoclips, pero principalmente lo que yo quiero hacer es cine
Y me propuse que esta sea mi primera ópera prima también, porque quería hablar de un tema que no se conoce justamente y que me parece que necesita ser difundido. Y la idea de hablar de esta enfermedad de dolor crónico no es solamente el tema del dolor físico que sienten estas pacientes, sino que cuando vos te metes a hablar y a documentar sobre la vida de estas mujeres, porque el 90% de quienes padecen son mujeres, te das cuenta que son personas que te hablan del dolor en todas sus formas. Digo, no solamente de forma física, también lo que sienten emocionalmente, psíquicamente. Muchas necesitan atención psiquiátrica porque también es como un dolor de las neuronas inflamadas, no pueden pensar bien. Bueno, es toda una serie de cosas y de consecuencias por el dolor que no les permite tener una calidad de vida digna. Simplemente de vivir sin dolor, digo, uno no viene a sufrir. Fue como la primera premisa que se me pasó por la cabeza, ¿no? Uno no nace para sufrir. Independientemente de las condiciones en las que uno nace, digo, pero si encima el tema del cuerpo es algo que es un dolor constante que no se va, me preguntaba cómo hacen estas mujeres para seguir vivas, para no pegarse un tiro. Digo, se me ocurrió también en su momento pensar y preguntar también esto, ¿cómo hacen? Y la idea era poder documentar sobre esto sin que sea un documental como tradicional, médico, institucional, en el que, bueno, era muy gente relacionada quizás a la medicina o la misma enfermedad la que lo vaya a ver. Mi idea era poder presentar algo diferente, algo distinto y atrapante, digamos, que conmueva, que sea conmovedor y que la gente pueda generar como un poco más de empatía después de ver este documental con la gente que tiene fibromialgia, porque hay más gente diagnosticada cada vez más, y no porque la enfermedad se haya expandido, porque no es contagiosa, es autoinmune, es porque cada vez hay más diagnósticos acertados y en corto tiempo, porque antes tardaban muchísimo en llegar con el diagnóstico final que tenían las pacientes. Entonces cada vez va a haber gente que conozca algún caso de alguien que tenga fibromialgia, alguien cercano. Siempre hay alguien que conoces o bueno, la idea era esta, ¿no? Era esta, de poder generar también esa reacción en el espectador como distinta a algo meramente informativo, algo que apele a la emoción, digamos. Pero no era ficción, porque esos son como los sentimientos de querer generar uno como director en realidad en los espectadores cuando escribe un drama. Pero este era como un drama de la vida real, pero no me interesaba tampoco hacer un documental que sea así como muy denso o pesado y que la gente no lo quiera ver o que lo recuerde como denso, sino que no deje de ser interesante y de esto, de apelar al público, a la sensibilidad hacia este tipo de personas y lo que están pasando y cómo es su diario vivir. ¿Cómo fue poder lidiar y poder averiguar y poder investigar junto a los especialistas de esta enfermedad? ¿Cómo llegaste a un punto en común con ellos para poder tener mucha más información de esta enfermedad, de la fibromialgia? ¿Y cómo encontraste el trato de ellos hacia vos? Si fue una cosa sencilla, si fue simple, si fueron muy accesibles o si hubo reticencia de parte de alguna rama de la medicina. No, la verdad que no, justamente más bien estaba mucha gente agradecida porque les llamaba la atención, tanto pacientes como médicos, de que alguien quiera hacer un documental sobre esta temática de la que poco se habla, de la que nunca se habla. Hay también un montón de enfermedades más que son raras, desconocidas, que afectan un 0, algo por ciento de la población. En este caso la fibromialgia afecta un 6% de la población
mundial, y más o menos se cree que a la población argentina también, pero justamente al no haber tanta investigación sobre ese tema y censos sobre también la cantidad de pacientes realmente diagnosticadas, hay otras que están mal diagnosticadas, no se sabe exactamente cuál es el porcentaje real. Los médicos la verdad que se presentaron muy abiertos, muy amables en explicarme todo a nivel científico y también a nivel humano. Yo estuve, los que mejor me sirvieron fueron el doctor Marcelo Morante y la doctora Mariela Morante, son de La Plata. Esos en realidad son del interior, de Dolores me parece, no recuerdo bien, no quiero, o Mercedes. Pero bueno, están radicados en La Plata, dan clases en la Universidad Nacional de La Plata, saben sobre cannabis medicinal, atienden terapia del dolor, o sea, son médicos especializados en dolor, atienden mujeres con fibromialgia, como que se especializaron un poco más. Entonces también me interesaba ir a pedir consejo, explicación y asesoría médica a gente que esté como trabajando mucho con gente con fibromialgia, que hay pocos médicos. En La Plata también hay una movida muy grande, la verdad, porque hay una asociación de mujeres autoconvocadas que formaron una ONG para empezar a pelear por una ley provincial que se llama Fibromialgia La Plata, y ahí hay una movida muy grande con esto de la terapia del dolor también. Bueno, hay otras instituciones también de ámbito privado. El tema también con respecto a la medicina, bueno, acá en Capital me pasaba que en el hospital de clínicas también hay una médica, ponele, en medio de todo el hospital de clínicas, que sabe sobre ese tema, que trata a personas con fibromialgia. Es el reumatólogo en realidad el que te da el diagnóstico, aunque las mujeres pasan como por diversos médicos. Y justamente al ser una médica acá en el hospital de clínicas, será muy difícil conseguir que me dé una entrevista. Entonces también como que todo cerró para que sean los hermanos Morante quienes me asesoren sobre el tema de la enfermedad. Ellos tratan a muchos pacientes con fibro, como mencioné antes. Y la verdad que tuvieron el tiempo, la paciencia, para explicarme bien todo, y aparte como ellos tratan constantemente, casi como médicos de cabecera, a estas mujeres que tienen dolor, también me iban dando como otro tipo de rasgos dentro de lo que son otro tipo de rasgos, digamos también como de comportamiento psicológico del perfil de las mujeres que tienen fibromialgia, ¿no? Que en general eran mujeres que no se dejan ayudar, que hacen todo ellas, que pese a que están cansadas siguen ahí haciendo. Entonces como que el cuerpo viene y te pone un freno de mano a través del dolor para decir para, basta, hasta acá. En realidad sobre la enfermedad no se sabe el origen porque hay poca investigación, es autoinmune, se despierta en algún momento como muchas otras enfermedades también, como el cáncer por ejemplo. No es contagiosa, pero sí pasa esto, y en general es por un trauma muy fuerte, ¿no? La mayoría ha tenido o una pérdida de un ser querido, un divorcio, como estrés al máximo, alguna enfermedad también tipo mononucleosis, alguna enfermedad fuerte que de manera neuronal que te haya afectado, duelos muy seguidos. Bueno, no quiere decir que a la gente que le pase esto le va a dar fibromialgia, no se sabe. Justamente estas mujeres están peleando por una ley que contemple más investigación también. Pero el proceso de investigación más o menos me llevó unos 3-4 meses, saber bien de lo que trataba la enfermedad, y después de eso me dediqué a hacer las entrevistas, a buscar las pacientes para los testimonios y bueno, y poder coordinar eso también, ¿no? Las entrevistas para lo que era el documental de fibromialgia, que bueno, siempre fue como abierto a lo que ellas quieran contarme también. Si bien yo había preparado así como una serie de preguntas
en sí sobre, bueno, de los síntomas, de cómo llegaron al diagnóstico, de cómo lo tomó la familia, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Habían historias muy parecidas con respecto al entorno familiar, eh, al abuso, al dolor, a esto que venía hablando antes del dolor, como no solo el dolor físico, sino como en el ambiente, bueno, muchas cosas similares. Que después, bueno, me ayudaron a poder componer en la edición el documental, como que no eran historias separadas, justamente, ¿no? A todas más o menos les había pasado y atravesado también y generado eh, cosas en común a todas las pacientes. Este corto lo realizaste en Villa Lago de Pecuén. ¿Qué fue lo que te llevó a realizarlo en ese lugar? ¿El motivo? ¿Por qué lo pensaste por ese lado? ¿Cómo fue la logística para poder realizarlo? ¿Quién te ayudó? ¿Quién colaboró? Contanos un poco la historia de este corto, de la filmación en sí en Villa Lago de Pecuén. A mí Pecuén siempre fue un lugar que me gustó mucho, que lo conocí por fotos y en algún momento yo quería ir y filmar algo ahí. Eso fue mucho antes en realidad de saber sobre lo de la fibromialgia. Después cuando se presentó esto de la fibromialgia, de la investigación y del yo cómo querer representar, porque digo, se me presentaron como muchas cosas ahí en el tiempo creativo de poder ver de qué forma represento o cómo quiero yo contar esto en el documental, porque si bien el documental está como basado en la realidad, igual el director hace un recorte, elige también el cómo contar eso, hay un punto de vista ahí. Y, y bueno, se me ocurrió el tema este de hacerlo, al principio quería hacer algo más cinearte, pero no sé si hubiese tenido tanta llegada y el resultado final que tuve con todo este encuentro y desencuentro con cómo mostrarlo al documental, la verdad que estoy satisfecha. Bueno, fue el tema de hacer una metáfora del dolor y de una persona que vive con dolor físico constante, que no tiene ni un solo minuto del día de descanso y durante años, digamos así, aunque parezca exagerado, pero no es exagerado. Y el tema de Villa Lago de Pecuén, ahí la historia de Pecuén también me conmovió mucho, que era como una ciudad con mucho esplendor, de hecho dedicado a lo terapéutico por la salinidad del lago y cómo después se inundó y se desbordó y toda esa sal carcomió el hormigón. Digo, es muy poético, es muy parecido a una persona con fibromialgia, por lo menos yo lo vi así. La historia, ¿no? De esto de que desborda y que de repente un día se destruye todo, se rompe todo. Y el lago, la ciudad cada vez más se va corroyendo más porque con las lluvias que vuelve a crecer el lago, vuelve a avanzar el agua. Hay una parte que hay partes que no se puede uno ir por la cantidad de agua que hay, porque no es seguro. Me pareció esto a nivel metafórico, a nivel simbólico, como la mejor forma de poder representar la enfermedad. Cuando no encontrás por ahí las palabras para explicar, desde el cine una imagen dice más que 1000 palabras. Entonces era encontrar esa imagen y acá Pecuén me pareció como el lugar más adecuado. Siempre le dieron como el protagonismo a la ciudad para filmar cosas apocalípticas y de zombies y toda esa estética, y también quería como encontrarle la vuelta, y en ese sentido tuve mucho apoyo de la municipalidad porque cuando les hablé de la temática les encantó, que quisieron ayudar, nos ayudaron de hecho con recursos, con un hospedaje que nos sirvió para una parte del equipo técnico, ahí en la Casa de la Cultura de Carué, que es la ciudad más cercana a Pecuén. Y la gente de Pecuén también, o sea, nos reayudó, tuvimos un montón de beneficios
para hacer algo cinematográfico, documental y de esta temática. Nos ayudó mucho la municipalidad y fue una experiencia extraordinaria por todo lo que implicaba también filmar en un exterior. Siempre tiene sus inconvenientes y sobre todo el clima de Pecuén, que es muy cambiante. De repente está anunciado sol y luego se te nubla y te llueve y otra vez el sol y bueno, pero bueno, hacer toda la movida para llevar a la gente allá también tenía que ser algo grosso desde mi punto de vista, porque aparte también fui productora del cortometraje, entonces también todo tiene que justificarse. Digo, no era simplemente el capricho como directora de me gusta la ciudad y listo, sino también el justificar la producción, el mover. Fuimos más o menos 12 personas en una combi con todos los equipos, 700 kilómetros, o sea, 7 horas sentados, incómodos, no es lo mismo, ¿no? Después, con todos los tiempos del cine, que siempre son larguísimos, y a las chapas, o sea, ni bien llegamos, fuimos al lugar a recorrer, porque yo había ido antes, unos meses antes, había elegido más o menos unas partes de Pecuén que me gustaron para contar ciertas cosas de toda la recopilación de los testimonios que tuve, pero cuando volví en noviembre, que se supone que era primavera y ya no llovía, me encontré con que esas partes que yo había elegido estaban inundadas y no se podía filmar y era peligroso y estaba lleno de mosquitos. Bueno, todas las contras, así que tuvimos que dedicarnos toda una media mañana, ni bien llegamos, a recorrer el lugar, a elegir, a diagramar nuevamente ahí un plan de rodaje para poder continuar los otros 2 días. 3 jornadas fueron en total para filmar. Pasaron un montón de inconvenientes, un montón de cosas. El piso de Pecuén es barro, que cuando llueve se pone como lodo, entonces se nos trabó la camioneta. Bueno, un montón de situaciones que te pasan ahí en medio de la nada, imprevistos que siempre pasan en rodajes, pero bueno, son anécdotas que después hacen que sea más intenso también el rodaje y uno se acuerda, uy, lo que me costó hacer esto. Así que bueno, la movida de ir a Pecuén fue totalmente justificada y me pareció como lo mejor para poder representar la enfermedad a nivel gráfico, que la gente lo puede entender. Y de hecho, o sea, lo sienten así cuando ven el documental. Me hacen llegar como tengo esa llegada, esa respuesta de la gente. Entonces bueno, ahí es cuando me quedo también muy satisfecha de que finalmente resonó de esa forma en la que yo había pensado. También nos interesa saber quiénes fueron las personas que participaron en este corto, las personas que dieron documentación e información de esta enfermedad. Atacas mayoritariamente a las mujeres y en este corto participan varias mujeres. ¿Cómo fue que conseguiste dar con ellas y qué sentiste al ver la opinión y ver la experiencia de ellas con la enfermedad? Yo tengo una amiga que tiene fibromialgia, que también fue el disparador de poder hacer este documental. Fue en realidad la que me llevó a hacer esto. Después, en base a ella, se armó como todo. Las ganas principalmente de poder contar esta enfermedad. Y bueno, a ella, Leita, era cantante de una banda de rock, las Hijas de Giza. Yo la conocí ahí de la movida, digamos, y siempre la veía como muy alegre y hasta cuando pudo, ¿no? Porque después esto como que te imposibilita el dolor tan extremo de poder caminar, de salir, de bancarte una salida. Bueno, a través de esa fue que conocí a otras chicas. Yo quería principalmente, había investigado también los registros audiovisuales que habían habido sobre la enfermedad. Mayormente eran este tipo de documentales médicos en el que está un médico ahí en el centro de la pantalla hablando sobre la enfermedad, luego un par de mujeres en general, adultas mayores, digo 50, 55 años, relatando sobre la enfermedad. Y yo en realidad me enfoqué más
a una edad más jóvenes, porque como cada vez son mujeres más jóvenes las que son atacadas con sorprendidas por la enfermedad en una etapa productiva que recién inicia, entonces mi rango etario fue de 20 a 40 años. Quería en ese rango, eso fue una decisión mía como directora, presentar la enfermedad en ese rango. Sobre todo porque, bueno, eso, ¿no? Como que es una edad hiperproductiva y tener fibromialgia y poder desarrollarte y subsistir, vivir, digamos, se hace muy difícil. Yo llegué a ellas gracias bueno, a ir, igual primero fui charlando con varias mujeres más, no todas se animaban a querer hablar en un documental, digo, no fueron estas chicas las que solamente con las que indagué el tema de poder hacer una entrevista, porque no es fácil, uno expone mucho de su persona, no solamente al hablar de la enfermedad, sino de vos, tu personalidad, el cómo enfrentás vos la adversidad o esta enfermedad en sí, el sufrimiento, el dolor, tiene mucho de lo personal, entonces también era, en ese sentido fue iniciativa también mía dentro del documental de registrar solamente las voces, que la imagen quede esto que había pensado yo de Epecuen, no registrarlas a ellas a nivel imagen para también acentuar más la invisibilidad de la enfermedad, que es una enfermedad que no te deja marcas en el cuerpo, no te deja un brazo torcido, digo, sí te torces del dolor, pero no se ve, se la llama también la enfermedad invisible. Entonces, después con el sonido fue por ahí también. No había mucha gente que quiera acceder a prestar su voz. Entonces fueron vínculos también de esta amiga mía de Leita que se sumaron, que querían como también expresar y hablar sobre lo que ellas sentían en este documental. Para muchas fue catárquico en ese momento. Y después conocí también a otra chica que había dado una entrevista en este proyecto de TEDx de la Universidad San Martín, que dan exposiciones. Bueno, ella también había pensado hablar sobre la fibromialgia y me encontré con ella que hablaba sobre el dolor y cómo adaptarse al cuerpo que ahora tenía por la fibro, o sea, cómo seguir adelante, ¿no? Digamos, era bastante entusiasta su presentación, entonces me interesaba tener también ese tipo de entrevistas, ¿no? Porque la idea no es como que el documental sea informativo, que sea un bajón y que la gente cuando lo vea se tire a llorar. No era la idea era, bueno, que también tenga esto de las pacientes, también de las chicas que testimoniaron, que también lo dieron, el tema de seguir siempre esperanzadas en que va a haber una cura, esperanzadas en que la enfermedad va a tener su investigación y en algún momento se va a descubrir algo para poder apaciguar un poco el dolor. De hecho, bueno, también se habla del aceite de cannabis en el documental porque muchas lo usan, digo, están también estas cosas de terapias alternativas complementarias u otro tipo de medicina que no está reconocido dentro de la medicina tradicional, pero que finalmente quienes padecen de dolor, si no encuentran la respuesta como en lo tradicional, van y buscan y es esa búsqueda constante de tratar de sentirse un poco mejor. Entonces por eso también quería como registrar en este rango etario de 20 a 40 años. Y bueno, así fue llegando a diversos tipos de perfiles de personalidad también, que me hacían que el documental sea como muy rico en diversidad también, ¿no? No todas hablaban exactamente no todas iban para el mismo lado, cada uno vivía la enfermedad desde su momento también que estaba atravesando en ese momento de su vida, de la entrevista. Entonces eso también hizo que sea muy bueno. De hecho, muchas de ellas me agradecen por haber
participado en el documental, porque sienten que descargaron un montón después de dar este testimonio, aunque no esté reflejado todo el testimonio por ahí en el documental, porque fueron 10 horas de audios que tuve y lo reduje a 15 minutos, pero sin embargo para ellas fue como catárquico, poder hablar, poder sacar todo eso sobre la enfermedad. Y bueno, fue así el proceso de poder llegar a quienes participaron, que bueno, fue Leita Bolívar, Paula Ríos, Julieta, fue también Carolina Giolo y Antonella Luque, quienes participaron, 5 mujeres que participaron de este documental. También, bueno, conté con la actriz Jimena Copolino, que en medio de Pecuén ella le puso el cuerpo a estos testimonios, ella también tuvo su momento de escucha, el nivel de trabajo actoral también que ella hizo, digamos que esto es un docudrama, tiene como su parte ficcionalizada, pero no deja de ser un documental. Pero la intervención de Jimena, de poner el cuerpo, de poder escuchar, ella hizo todo el trabajo de escuchar las 10 horas de entrevista de estas mujeres antes de ir a Pecuén, y la verdad que lo supo como personificar bastante bien. Fue un trabajo muy de ida y vuelta también entre ella y yo. Nada, hubo mucho laburo artístico en cuanto a esto. También ahí hay una cuestión a nivel del vestuario en Pecuén de muy metafórico, con la estructura que usó Frida Kahlo. Bueno, no quiero spoilear mucho porque quiero que lo vean, pero sí, hubo un trabajo ahí también interesante a nivel de escenografía al elegir Pecuén, y del vestuario y de todos los elementos que acompañaban ahí a la imagen. Es un corto el cual logró muchos premios, muchos reconocimientos. Contanos también un poco cómo fue que tuvo tanta aceptación, tanto de acá de Argentina como internacionalmente. ¿Cómo has tomado el recibir tantos premios? ¿Qué sentiste? Y también quiero saber cómo fue el apoyo de los entes gubernamentales, o si esto fue un corto, realizado totalmente de manera independiente, porque trataste un tema que no es algo muy familiarizado con la gente, y me gustaría saber si hubo apoyo o si tuviste que arreglarte solo. Con respecto a los premios, una vez que se editó, ya pensábamos justamente difundirlo en festivales, y ese mismo año que lo terminamos, en el 2018, estuvimos en 2 festivales. En el Festival de la Mujer y el Cine, y en el Festival de Panamá de Derechos Humanos, que la verdad que fue así como una satisfacción increíble, esto de que haces un laburo y que lo quieren ver, ¿no? Y que te lo eligen para un festival. Es mucha emoción la que uno siente, sobre todo con esta temática de derechos humanos, y de que el público, bueno, la gente va a este festival con una mirada preparada para ver material audiovisual en cuanto a esto, ¿no? Y después estuve participando en diversos festivales, concursos, acá en Argentina, en Misiones, en Oberá Misiones, ganó el premio Cinear, que es un reconocimiento que te da el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el INCA. Mi cortometraje no contó con apoyo gubernamental, fue hecho a pulmón enteramente. Sí contó con el apoyo en ese momento de una diputada, Valeria Mendolara. Ella nos abrió espacios también después para la difusión. De hecho, ella estaba también con un proyecto de ley en el que las mujeres de Fibromialgia La Plata estaban siendo apoyadas por ella para presentar ahí en el Congreso Provincial. Y digo, también estuve ahí presentando mi cortometraje, apoyando a estas mujeres
para que pueda ser visible a nivel político y que las cosas puedan cambiar. Digo, las cosas cambian a raíz de la política, de las leyes, y es ahí donde hay que ir a insistir. Y bueno, fue hecho a fuerza de pulmón, con los recursos que teníamos, y bueno, la temática ayudó para esto, ¿no? Como contaba antes, que me brinden una parte del hospedaje en Epecuén, la municipalidad, que me ayude con el tema de los permisos para filmar, siendo un cortometraje a tasa cero, porque los audiovisuales, más en Epecuén, también la ciudad a nivel turístico, digo, los impuestos se suman la conservación del lugar con esto, con la entrada, ¿no? Entonces, en eso también nos ayudaron un montón, porque la temática era de interés, fue declarado de interés en la provincia de Buenos Aires, y esto hizo también que, bueno, más gente se sume a verlo. Y con respecto a los festivales internacionales, estuvo en Colombia, en 2 festivales, en el de cine espiritual, Contracorriente, y en el de Medellín. En el Festival de Cine Espiritual, que fue el primero en el que estuvo, ahí ganamos un premio, un reconocimiento, y el premio era poder ser exhibidos en un festival de España. Entonces, la verdad que también, ¿no? Fue muy emocionante poder entrar a Europa con esta temática, porque no eran muchos los festivales en los que quedaba. En realidad es muy difícil difundir, tiene que ser algo muy específico con respecto a esto: enfermedades, derechos humanos, mujeres. En festivales de mujeres estuve mucho, porque la temática habla de mujeres, porque yo soy mujer. Bueno, ahora hay como mucha movida también del cine feminista. Entonces fue también encontrar los espacios de difusión donde justamente pueda tener un lugar este documental. Y estuvo, bueno, ahí también en España, acá estuvo en el concurso de Quilmes Cortos y ganamos como mejor documental. Ahí también, como había gente de la municipalidad también que no sabía, o que sí sabían pero se sorprendieron de que sea una temática que se esté tratando en un documental. De hecho, mujeres también de asociaciones de ONGs de ahí de Quilmes también me dicen: a partir de tu documental me llamaron a mí para escuchar una propuesta de ley sobre fibromialgia. Entonces ahí finalmente uno se da cuenta como realizador que está resonando, o que realmente está cumpliendo ese objetivo de poder generar como un pequeño cambio en la mirada. Bueno, si llega a la mirada de la política, buenísimo, para poder facilitar que estas mujeres puedan tener su ley y que puedan tener más facilidades con respecto a una mejor calidad de vida, ¿no? También estuvo online en la época de la pandemia. Bueno, muchos festivales se suspendieron, y algunos, los que sí pudieron sostener el online y el streaming, bueno, fue en California, que también fue una satisfacción poder llegar al público yankee, porque también es muy selectivo en cuanto a los festivales, para poder elegir películas y entrar en ese mercado es muy difícil. Y bueno, estuvimos ahí en un festival de California. También es un festival feminista de mujeres, Davis se llama el festival, Best Film Davis Festival, algo así. Ahí tuvimos buena acogida, si bien no ganamos reconocimiento. El visionado del cortometraje fue muy sorprendente. Buenos comentarios también de parte de la gente que lo iba viendo. Y después en República Dominicana, que también hizo su festival online, ganamos también como mejor documental internacional. Así que bueno, el recorrido que tuvo en festivales, en certámenes, en concursos, fue lindo durante esta etapa mientras se pudo, ¿no? Todavía puedes llegar a tener una chance de seguir recorriendo festivales. Bueno, estamos ahí en su recorrido aún,
inscribiéndonos y viendo en qué lugares, en qué espacios y en qué condiciones también, ¿no? Porque como todo este año también es muy incierto, más incierto que el año anterior. A veces se piensa así, ¿no? Se abre, se cierra, se abre, se cierra. Entonces el espacio para el arte siempre fue como relegado al final. Es muy difícil también generar las condiciones para un festival, digamos, y que pueda ser al aire libre y que se pueda ver sin que tu obra pierda calidad, como al aire libre, y que la gente también pueda estar contenida en medio de esta situación de COVID, y que pueda asistir, digo, ¿no? Es muy complejo. Entonces, me parece que este año va a seguir siendo online el tema de la difusión en festivales y bueno, apuntamos a eso por ahora, hasta ver qué pasa. Con respecto a lo que me preguntabas, el tema de que si hubo apoyo o no de la gente, ya de por sí toda la gente que se comprometió con el documental para poder llevarlo a cabo hasta el final, empezando, me refiero al equipo técnico, esos trabajaron de forma independiente conmigo, ad honorem, digamos, donaron su sueldo en pos del proyecto, creyeron en el proyecto. Sin esa gente no hubiese podido hacerse el documental, digo. El director de fotografía, bueno, Martín Benavén, Antonella Fusaro, fueron las dos cabezas ahí de la dirección de fotografía que se pusieron el proyecto al hombro. Nora Augusto, la directora de arte, que realmente se recontra zarpó con todo lo que es la escenografía, maquillaje, vestuario. Jimena Mejuto, que ella estuvo ahí de asistente, y después Susana Porturgues, que fue mi asistente de dirección, que con ella estuvimos desde el principio buscando, bueno, presupuestos, subsidios, cosas que nos llegaron en realidad y que yo tenía ganas también ya en su momento de hacer el documental. También estaba, era es un momento complicado, siempre fue un momento complicado para el cine, poder llegar a ganar un subsidio, la verdad, es esa. En su mayoría el trabajo este artístico se hace con también mucho capital y mucha gente que quiera esto, ayudar y participar y creer en el proyecto y seguir. Y bueno, toda la gente que me ayudó en el montaje también, Natalia Vera Pinto, fue muy zarpado. Hernán Luna también en la producción, espero no olvidarme de más nadie. Bueno, Jimena Copolino como actriz, que realmente fue un trabajo extraordinario el que hizo, pero toda esta gente fue que apoyó el proyecto, que siguió conmigo hasta el final, y sin esta gente no se hubiese podido realizar justamente el documental. Luego del éxito de este corto y la aceptación que tuvo, ¿tenés pensado abordar algún otro tema? ¿Tenés pensado tratar alguna otra de estas enfermedades, llamémosles escondida, o vas a ir por otro lado? ¿Cuáles son los próximos objetivos como Victoria Hidrogo Sánchez en lo que se refiere a cortos y a documentación en el futuro? Bueno, con respecto a mis proyectos futuros, como bien te decía antes, este año es muy incierto. A veces siento que es más incierto que el año anterior, entonces me parece que es un momento para componer, para escribir, para crear. Estoy con otro proyecto, pero es una ficción que sí habla también sobre derechos. No quiero adelantar mucho, pero estoy en etapa de escritura, es algo de época. Y estoy anotándome, viendo concursos por acá, por allá, porque también hay subsidios de creación con respecto al arte, o en estas primeras etapas, entonces como muy pendiente también de eso, porque bueno, esta idea es que sea un largometraje, sería mi primer largometraje como directora, y no me apuro, sé que lleva un proceso, ahora estoy, como bien digo, en etapa de creación y de ir buscando y armando el equipo técnico, y calculo que estaré el año que viene filmando unas primeras partes, ¿no? Todo viendo, digo, encarar un largometraje también es como un trabajo mucho más complejo, que requiere también como su tiempo, su dedicación. Yo en este momento estoy trabajando, no es un trabajo de mi autoría, pero estoy como asistente de dirección de un largometraje y de una serie web, que por ahora están parados los rodajes
por el tema, bueno, de las nuevas restricciones. Entonces también pasa eso, ¿no? Con respecto a decidir o no seguir filmando. Son etapas muy complejas para el cine, pero bueno, con la experiencia que estoy ganando en estos otros proyectos, también me doy cuenta que en lo mío personal en este momento no es una muy buena etapa para arrancar a filmar, sino bueno, respetar como este proceso de preproducción, de que se tome todo el tiempo que se necesite para poder hacerlo de la mejor manera posible. Y después con respecto a la música que hablaba antes, bueno, en algún momento la retomaré. A veces me junto con amigas a cantar y extraño un poquito este ese furor de adolescente del escenario. No es algo que descarte, como decía antes, pero bueno, ahora estoy enfocada en lo que es el cine. Me interesa hablar de temáticas diferentes con mi impronta. Sobre el tema de derechos también, sobre cosas que no se hablan, o que sí se hablan también. Por ejemplo, ahora está mucho el tema de la violencia de género y por ahí capaz algunos dicen, ay, qué reiterativo, ay, siempre lo mismo. Bueno, son cosas de las que hay que hablar, de las que no se habló durante mucho tiempo, y me parece que está bien plasmarlo en el audiovisual. Por ahora tengo ese proyecto y algunas otras cosas más ahí en conjunto y en grupo con otra gente también, más del ámbito teatral, pero también como sondeando y viendo qué nos depara también los tiempos, por ahora adaptándonos a lo creativo desde el Zoom o a las reuniones de Zoom, pero más en esta etapa de preproducción, digamos, en este año. Nos gustaría que le digas a la gente cómo puede llegar a este corto, cómo lo puede ver, como algo tan interesante, tan importante, para que también la gente tome conciencia y tenga un poco de empatía hacia quien lo sufra. Decinos dónde hay un link, cómo es la manera de poder llegar al documento, si hay algunas redes, o también cómo contactarse con vos para poder debatir y para poder interiorizarse de un montón de cosas relacionadas a esto y a tu arte. Para la gente que quiere ver el documental Inflexión, está en la cartelera de Alternativa Teatral, que es una plataforma online de la movida teatral y que ahora también involucra lo audiovisual, y desde el año anterior empezaron a hacer funciones y transmisiones por streaming de diferentes obras y ciclos de cine. Bueno, nosotros estamos todos los fines de semana de mayo. La gente puede acceder al link con entrada virtual a la gorra, con un precio mínimo sugerido de 50 pesos. Y el horario es muy flexible, porque si vos entras hoy a comprar la entrada, podés verlo desde hoy viernes a las 19 hasta el domingo a las 23. Si quieres lo podés ver el sábado, lo podés ver 2 veces, lo podés ver el domingo más tarde. Bueno, es muy flexible el horario y vamos a estar todos los fines de semana de mayo, con miras a extendernos a junio también. Me gustaría, para que la gente pueda realmente, que esté un tiempo de visionado largo. Por ahora, mientras dure la pandemia, va a ser online el visionado del docu. Mientras no había pandemia, hacíamos muchos encuentros de cine debate, donde teníamos el encuentro cara a cara con la gente, invitábamos médicos, terapeutas también con terapias holísticas, testimonios. Bueno, era como un evento bastante enriquecedor, también público, artista, que por ahora está suspendido por el tema COVID, así que seguiremos de manera online. Entonces en www.alternativateatral.com.ar, en la cartelera nos encuentran como Inflexión Docudrama. Le dan clic ahí y les lleva directamente a las entradas, a la gorra, para que puedan ver el link en el momento que deseen. La forma de pago es con cualquier tarjeta, crédito, débito, así que no hay problema por eso. Y también les iba a comentar que en las redes sociales
Nos encuentran como Inflexión en Instagram, inflexión_documental, y en Facebook como inflexión.docudrama. Y en el link en la biografía de Instagram de Inflexión tienen el link para ir directo a comprar la entrada en Alternativa Teatral. Ahí en la bio tienen el link para poder llegar a la función de Alternativa Teatral. Después mis redes, estoy como Vicky Hidrobocine en Facebook y en Instagram, y son redes sociales que las uso de forma profesional, no de forma personal, así que ahí me pueden escribir. No hay drama, por mensaje directo. Con respecto al documental, estoy como todo enfocado ahí en Inflexión_documental desde el Instagram. Cualquier comentario, también para que estén atentos quienes quieran seguirnos, estén atentos a las novedades de las presentaciones online que se ven. Por ahora estamos acá en Alternativa Teatral. Luego de la exposición de Inflexión, ¿tuviste algún apoyo? ¿Tuviste alguna comunicación de gente que esté interiorizada en este tema para poder lograr que sea más masivo tu producto? Sí, hubieron muchas mujeres que se comunicaron de diferentes partes del país para poder invitarme con el cortometraje, mujeres también autoconvocadas, como te decía antes, que van y hablan en sus ciudades. También estoy hablando de pueblos, hablan con la municipalidad, tratan de que sea de interés para los consejos deliberantes, para que alguien en representación de esas, alguien de algún partido se interese y pueda llevarlo a la municipalidad y a discutir y a mejorar a nivel del lugar que tienen las condiciones para quienes viven, ¿no?, en ese lugar. Se comunicaron de Los Toldos, de Junín. Bueno, gente cuando hacíamos en Junín, venía gente de Pergamino, de General Viamonte, bueno, de diferentes lugares, de Mercedes, de diferentes lugares venían a las presentaciones de ahí. También, bueno, en Entre Ríos, estuvimos en Chajarí con una presentación también así de cine debate, Córdoba, en Neuquén. No pudimos llegar todavía porque, bueno, también implica una logística. En general siempre teníamos el apoyo de las municipalidades para poder llegar a estos lugares, y yo empecé a difundirlo más a finales del 2018, que fue cuando terminé el documental. Tuvimos todo el 2019 de difusión y en el 2020 hasta marzo. De hecho, el 13 de marzo del año anterior fue la última presentación de Inflexión en Chajarí, y el 20 ya entramos en confinamiento, entonces no tuvo tiempo para poder recorrer más lugares de Argentina. A nivel, me refiero a esto, ¿no?, de que te llame, no con un festival de cine, sino en sí por la temática. Estuvimos también, bueno, acá en el conurbano, estuvimos en Almirante Brown, en Berazategui, en Quilmes, como bien mencioné. Íbamos a estar también por la zona norte. En Berazategui me sorprendió mucho la movida cultural que hay. Es una municipalidad que apoya mucho a la cultura. De hecho, cuando yo me acerqué a la municipalidad para pedir un lugar, un auditorio, la verdad que fue espectacular el lugar que nos dieron. Ellos también se encargaron de llamar a un médico local de ahí, de Berazategui, que hable sobre la fibromialgia. Fue muy interesante. Está buenísimo cuando tenés ese apoyo gubernamental, aunque no te hayan apoyado poniendo plata para hacer el producto en sí. Si después te abren un espacio, te abren un auditorio, te ponen un técnico de sonido, te ponen un técnico que te maneje el proyector, digamos, son cosas que van sumando para hacer la difusión de un audiovisual. Invitan a la gente de manera gratuita, digo, eso es, ese apoyo que uno tiene también de parte de las municipalidades suma muchísimo a la difusión. Pero si no hay alguien que esté golpeando esa puerta o que esté insistiendo, que en general son las pacientes o familiares de pacientes enfermos, no se moviliza por otro lado, digamos. Entonces, sí,
Hubieron muchas pacientes que me llamaron, que me contactaron a través de las redes y en las que pudimos hacer un recorrido corto, porque después ya vino la pandemia. Creo que si no hubiese habido el COVID, seguramente en el 2020 hubiésemos recorrido también más lugares llevando el documental, porque siempre a través del cine, a través del audiovisual, tenés una forma más, te llega más, digamos, como espectador. Entonces es algo que a la larga está beneficiando también al entendimiento de esta enfermedad. Victoria, muchísimas gracias por darnos tu tiempo y poder realizar la nota, darnos también todo el material que nos hiciste llegar para que nosotros mismos también nos interioricemos sobre este tema, que bueno, fue algo muy, muy novedoso para nosotros. La verdad que yo conocía algo de esta enfermedad, conocía que existía, pero no sabía bien cómo era. Así que bueno, te agradezco muchísimo. Sabés que tenés este canal para cuando vos necesites y ojalá que tengas muchísimos éxitos. Te deseamos lo mejor, tanto Gaby como yo, y muchas gracias por todo, de verdad. Un abrazo grande y por más cortos como estos, que pueda concientizar a la gente de cosas que no son tan visibles. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos, Ese, y a Gaby también por brindarme el espacio, por difundir esta temática. Eh, Hay mucha gente por ahí también, seguro, del ámbito del metal, que tenga algún conocido o que padezca fibromialgia también, ¿no? Como te contaba, mi amiga esta conocida era de las Hijas de Gilla, que era un grupo de rock pesado. Eh, y bueno, no es necesario que le pase a otro para que uno se empiece a interiorizar, eso está bueno también. Eh, y bueno, agradecer muchísimo a la Oxy y a ustedes por brindarme nuevamente, les repito, este espacio de difusión. Espero que la gente se sume. Gracias por los buenos deseos y espero que nos volvamos a encontrar pronto en alguna otra entrevista por alguna otra obra. Deseando mucho ya que esto pase para poder retomar las actividades. Pero bueno, mientras tanto tenemos este formato online para poder seguir disfrutando del arte y bueno, espero que la gente se sume este fin de semana a ver Inflexión y muchísimas gracias nuevamente a la radio. Me despido de todos y les mando un abrazo muy grande.